¿Qué tal? Mi nombre es Mario Campa, soy economista, analista, político, politólogo también, y un gusto estar aquí en la 4TV. Sí, la elección de Donald Trump en los Estados Unidos conlleva riesgos para México, ciertas amenazas. Sobre todo está la cuestión migratoria y el aspecto comercial arancelario. Esas dos vetas, diríamos, son los mayores riesgos. Por el lado migratorio, el endurecimiento de pues, la política precisamente migratoria o fronteriza, ¿qué pudiera hacer que cambien los flujos de personas que van de México a Estados Unidos? No necesariamente mexicanos, podrían ser también de otras nacionalidades, principalmente del triángulo que conforman Guatemala, Honduras y El Salvador. También hay haitianos, hay venezolanos, hay colombianos, hay ecuatorianos, ahora también con una escalada de violencia. Donald Trump ha cambiado su discurso en ese sentido. Antes estaba muy enfocado en los mexicanos, a quienes, por cierto, en el 2015-2016 les llamaba violadores. Eso por un lado, y podríamos atar un poco el tema de la frontera también a la política de seguridad, de narcotráfico, donde pues en estos días ha sonado el tema de la tipificación del narcoterrorismo, ¿no? Que podría, con los halcones neoconservadores, por ejemplo, ahora acaba de nombrar Donald Trump a Marco Rubio al frente del Departamento de Estado, y con una ala dura, pues retomar algunos de estos temas, ¿no? Y por otro lado está la cuestión arancelaria. Hay que recordar que México forma parte junto a Canadá y Estados Unidos, del TEMEC, antes se llamaba TLC, y precisamente porque Donald Trump en 2015-2016 amenazaba con salirse del TLC, es que se renegoció el tratado que devino en lo que ahora se conoce como el TEMEC, que tiene algunas cláusulas nuevas, más contenido regional en vez de nacional, un poco más orientado a la región. Hay que recordar también que a partir de esto y de que Donald Trump impuso aranceles a China, México ha ganado participación también en las importaciones de los Estados Unidos. Entonces, una de las amenazas es que Donald Trump retome, y ahora uno, los dos temas, que retome a partir de lo que sucede en la frontera, que retome las amenazas de subir los aranceles. Y si esto se diera así, pues que impida que México se consolide como el socio comercial número uno de los Estados Unidos, como lo veníamos viendo en los últimos meses o en los últimos años, a partir sobre todo de la pandemia. Las remesas yo no veo tanto riesgo ahí. Por ejemplo, se ha hablado de que Donald Trump pudiera imponer un impuesto al envío de remesas. Yo lo veo muy difícil porque ahí ya se trata de un impuesto directo a las familias, a muchos, y la mayoría ya son ciudadanos estadounidenses, es decir, a muchos votantes. Políticamente sería mucho más costoso que los aranceles que protegen algunos empleos, que no los pagan directamente el consumidor, digamos, que tiene problemas para identificar cómo le causa inflación. En el caso de las remesas es distinto, ¿no? Imponer algún tipo de impuesto sería más penalizado, sería más directo. Entonces, tampoco espero yo que disminuyan tanto el envío de remesas, incluso si no hubiera impuestos. Pues el flujo de migrantes no puede irse a cero. Ya lo vimos en los primeros 4 años de Donald Trump. Sí se redujo el flujo con Donald Trump, probablemente a causa del miedo y que quizás se adelantaron también. Ojo, eso es importante, se adelantó, y esto es lo que podríamos ver en noviembre y diciembre. Las caravanas siguieron con Donald Trump, entonces no es que se vaya a reducir a cero. Y muchos de los que envían remesas es porque también llevan algunos años trabajando allá. Entonces esos envíos van a seguir. Pero bueno, el caso de la frontera, pues ha tenido implicaciones anteriores. Hay que recordar que por allá del 2019, mediados del 2019, pues hubo amenazas de aranceles, de tarifas, y pues eso hizo que México tuviera que quizá blindar un poquito más su frontera, cambiar algunas cuestiones que tenían que ver con la vigilancia, sobre todo en la frontera sur, con la infraestructura también en el norte. Cualquier cambio en la política en Estados Unidos pues implicaría sí probablemente crear cierta infraestructura para poder albergar a esos migrantes que retornan. Dependiendo del arreglo al que se llegue con México, podría ser que no necesariamente lo regresen
a nuestro país, sino que los regresen directamente al país de origen. Y aquí estoy pensando, ojo, en migrantes que no son mexicanos, porque, insisto, realmente los flujos de mexicanos a Estados Unidos no están lejos de estar en máximos históricos, no hay en estos momentos, por ejemplo, problemas económicos, entonces el flujo de mexicanos que se van a Estados Unidos ha disminuido mucho en los últimos años. Son principalmente personas de otras nacionalidades que cruzan por nuestro territorio y que quieren llegar a Estados Unidos como refugiados, como asilados o en calidad pues simplemente de indocumentados y que Estados Unidos detiene y que trata de reenviar a sus países, pero puede ser más costoso y entonces quiere que México ponga parte del costo, ¿no? Entonces, ese creo que va a ser el planteamiento de Donald Trump. Tarifas a cambio de reducir las dinámicas fronterizas, no solo, insisto, de migrantes, también puede ser el flujo de narcóticos, ¿no? O el combate al narcotráfico de una manera más general. Ahora, México también podría aquí cuestionar por qué no se está considerando aquí el envío de armas de Estados Unidos a México. Esos flujos que son más difíciles de medir, pero sabemos que existen y que existen en grandes cantidades, pues ¿por qué no se le está exigiendo cuentas a Estados Unidos de ello? Mucho tiene que ver con que es una relación asimétrica. Debemos de partir de ese reconocimiento. Estados Unidos es un país más grande, no solamente en términos de población, sino en términos económicos, en términos del poderío militar. Entonces no es lo mismo, digamos que cuando México o incluso Canadá se sientan en la mesa de negociación con Estados Unidos, pues es mucho más difícil que se obtengan concesiones del otro lado, ¿no? Hay organismos multilaterales, por ejemplo, la OMC, en el caso del comercio, pero la verdad es que siguen siendo en muchos casos controladas por Estados Unidos, ¿no? En el caso del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos tiene poder de veto, hay cuotas y las cuotas determinan el poder de votación y ahí no es un asiento, un voto, ¿no? Es Estados Unidos tiene más del 15% de las cuotas y las decisiones tienen que salir por una mayoría calificada de arriba del 85%. Es decir, sin Estados Unidos, ninguna decisión importante del Fondo Monetario Internacional sale. Entonces, si uno empieza a ver el tinglado o cómo está el arreglo institucional del mundo, pues descubre que no tan tras bambalinas, sino de manera muy visible, muchas veces Estados Unidos tiene un control importante todavía del mundo. Quizá no es el país hegemónico que se solía ser, sobre todo en términos económicos, donde ya tiene un retador importante como es China, pero en términos militares y de poder blando, el poder blando entendido como pues las palancas culturales, mediáticas que puede tener en todo el mundo, pues eso hace que sea muy difícil y muy asimétrica cuando Estados Unidos realmente quiere conseguir algo en política exterior. Entonces, México debe partir de una realidad, pero también debe reconocer que defender la soberanía es elemental, es parte incluso de la política exterior mexicana, el legado histórico que tiene, y que a Estados Unidos pues se le puede plantar cara de distintas formas, ¿no? Y también a través de una articulación inteligente de voluntades, de socios también, en este caso, por ejemplo, Canadá puede ser un socio para negociar, o pueden ser otros países. Hay que recordar que aquí, en el caso ahora de la presidencia de Donald Trump, está sobre todo su foco de atención en los automóviles eléctricos chinos. Es decir, no es necesariamente algo de lo que México esté ensamblando a través de contenido nacional y enviando allá, sino Estados Unidos teme que al imponer aranceles a China, buena parte de los productores afectados por estos aranceles elijan a México para aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio y de ahí enviar productos, es decir, sacarle la vuelta a los aranceles. Entonces ese es el temor de Estados Unidos. A ver, por algo te puse aranceles, porque en gran parte porque también quiere limitar el poderío económico y político, geopolítico de China, ¿no? Esos aranceles no necesariamente son únicamente por el desbalance comercial que tiene Estados Unidos con China, sino también por otros motivos. Y pues ahora México puede ser una puerta de entrada de esos productos, sobre todo en el sector automotriz. Entonces, digamos que Donald Trump no está amenazando directamente a los productos mexicanos, sino es una amenaza a los productos chinos, pero su lógica es, bueno, si ustedes le dan entrada, pues a esos productos,
pues yo me voy a ir sobre ustedes. Pero también hay otras realidades ya a partir de la pandemia que tienen que ver con la integración de las cadenas de suministro, tienen que ver con aspectos también geopolíticos, donde pues hay ciertos cambios también en las dinámicas de interacción, de globalización, y las cadenas de suministro se han ido integrando de manera más regional, más cerca de los polos de demanda. Entonces México está recibiendo algunas nuevas inversiones de todo el mundo para estar más cerca de la demanda de Estados Unidos. Entonces, la relocalización es favorable a la región. Estados Unidos, por supuesto, quisiera que muchas de esas inversiones estuvieran en territorio estadounidense y que no estuvieran en territorio mexicano. Pero el TMEC justamente se hizo para promover la integración comercial y económica y realmente si Donald Trump impusiera aranceles a muchos productos mexicanos o elevados en la industria automotriz, pues buena parte del tratado perdería su atractivo, ¿no? Su razón de ser. Entonces yo no creo que se vayan a materializar muchas de estas amenazas, pero Trump es hábil en el arte de la negociación, creo que tiene un libro al respecto, pues sabe que hay que primero estirar la liga para hacer, después, en un segundo momento, hacer concesiones. Entonces yo creo que está poniendo algunas cartas sobre la mesa. Hay que recordar que durante algunos años abandonó a México, no lo mencionaba, decía incluso que se llevaba bien con el presidente López Obrador, que no eran amigos, pero que se entendían. Y hasta ya el final de la campaña es que probablemente viendo que tenía que reforzar su discurso arancelario y migratorio, diga, bueno, a ver, mi estrategia para parar los flujos migratorios o la fuerza del narcotráfico es a partir de una palanca de negociación como son los aranceles. Y además, si voy a amenazar a China, voy a aprovechar también eso. Entonces puede ser que haya aprovechado más que nada Donald Trump las circunstancias para reposicionar este discurso arancelario contra México indirectamente ahora. Bueno, el embajador Ken Salazar, hay que entender que la política interna de Estados Unidos acaba de dar un giro. Antes están los demócratas y a partir de la elección de noviembre, donde arrasan los republicanos, donde no solamente recuperan la presidencia, sino el control de ambas cámaras, pues probablemente Ken Salazar esté buscando adecuarse a este cambio de circunstancias, a este cambio de la dirección del viento y en ese sentido haya virado de discurso un poquito, ¿no? Tampoco creo que sea así un viraje total. Ken Salazar tiene una labor complicada porque tiene que demostrar que coopera con México, pero a la vez que sigue siendo fiel a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y por ahí también se le critica que tiene algunos conflictos de interés en la industria energética o en el sector energético. Esa es otra historia, ¿no? Pero no sé, habría que ver si va a continuar, ¿no? Porque pues, Donald Trump ya nombró nuevos embajadores en Israel y en otros países, representante ante la ONU, etcétera, y habría que ver si va a mantener en este caso aquí en Salazar, aquí en México, ¿no? Yo creo que en el corto plazo era previsible que iba a haber volatilidad mercados y por los mercados a veces suena muy abstracto, pero pensemos en un poquito más específico en los mercados cambiarios, el tipo de cambio, en los mercados bursátiles, accionario, también de la renta fija, que es básicamente deuda, ¿no? En posesión de un, pues alguien que tiene esos bonos, unos tenedores de bonos. Y en ese sentido, creo que sí hubo volatilidad en los últimos días desde la elección. Todavía está por verse en largo plazo, hay que dejar que las aguas se asienten y por ahí podría darse el caso de que México se beneficie de algunas formas. Están sí las amenazas arancelarias que hacen mucho daño porque hacen que algunas compañías sobre todo posterguen planes de inversión o que los congelen, ¿no? Principalmente. Podría darse un caso también atípico en que Elon Musk habiendo ganado su candidato, retome los planes en Nuevo León, pero eso está por verse, ¿no? No es tan claro. Y en otros sentidos, ¿cómo se podría beneficiar México? Es que Donald Trump en este intento de proteger a la industria estadounidense imponga aranceles fuera de la región, por ejemplo en China, en Europa se habla de que también Corea y Japón podrían ser afectados. Y entonces México se ha utilizado para sustituir esas importaciones, como lo ha venido siendo desde la pandemia, ojo. Y también quisiera aclarar que no únicamente Donald Trump fue el que impuso aranceles y una política proteccionista, sino también Joe Biden hace poco
puso más de 100% de aranceles a los autos eléctricos chinos, paneles solares y otros productos, ¿no? Entonces, no es, creo ya, una cuestión de Donald Trump, sino bipartidista. En Estados Unidos se hizo ya una especie de consenso de que hay que protegerse sobre todo de China, hay que proteger su industria, etcétera, ¿no? Y bueno, si Donald Trump elige como rivales a naciones fuera de esta región, pues podría darse el caso que México, sus exportaciones, no sé si salgan beneficiadas, pero al menos no tan afectadas, ¿no? Como si podrían ser otros países. En estos momentos en Europa hay bastante temor de que los aranceles golpeen a una industria, a una manufactura que se siente muy frágil en este momento, sobre todo la alemana, que tiene una mística, que tiene toda una historia. Y en estos momentos Alemania está bastante puntos porcentuales por debajo de la producción industrial que tuvo, sobre todo antes de la pandemia. En este juego de cambios a nivel internacional, pues México podría ser beneficiado sobre todo en el largo plazo. En el corto, insisto, va a haber mucha volatilidad, va a haber incertidumbre. Los inversionistas, tanto, digamos, los inversionistas financieros y los inversionistas de inversión extranjera directa, que es más sólida, pues van a estar pendientes a los anuncios que haga Donald Trump, ¿no? Ahora, la economía mexicana, más allá de la relación con Estados Unidos, donde es bastante dependiente México, la economía mexicana en estos momentos tiene algunos buenos fundamentales, ¿no? Como es deuda razonablemente baja, menos de 50 puntos sobre PIB para estándares internacionales de países del tamaño de México en términos económicos, países emergentes, es bastante baja, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que Brasil, Argentina andan en los niveles del 80%, ¿no? Más o menos, México en el 50%, entonces, esa es una buena ventaja. Y bueno, pues habrá otras ventajas de México, en particular también el combate a la inseguridad. Sabemos que sigue habiendo inseguridad, pero viene a la baja también. Eso debe también dar cierta confianza en las regiones que se van pacificando poco a poco, con algunos problemas y todo, sabemos, pero con respecto a los picos que había hace 6 o 7 años en homicidio doloso se ha venido bajando y en otros delitos de alto impacto, porque no es nomás el homicidio doloso. Esos son algunos de las fortalezas de México y que tiene una red de tratados comerciales también más allá del TEMEC importantes. Geográficamente está bien posicionado, tiene una pirámide demográfica más o menos noble, ya no tiene el bono de antes porque la población ya se empieza a envejecer, no al nivel de Alemania o de Japón, pero lo que es Brasil, México tiene una pirámide todavía más o menos favorable. Eh, y bueno, también tiene salarios bastante razonables con respecto al resto del mundo. Entonces, la economía mexicana creo que tiene los buenos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, una manufactura muy fuerte, un sector automotriz bastante fuerte a nivel internacional, produciendo ya 4 millones de unidades entre vehículos ligeros y pesados. Eso ya México es uno de los principales productores de automóviles, ¿no? Quitando a China, que produce 30 millones de unidades, quitando a Estados Unidos, que produce un poco más de 10, a Japón, que ahorita va a andar por ahí de 6, 7. Después vendrían Alemania, Corea y México con 4. Bueno, India por ahí creo que ya también tiene 5 y rebasó a estos países. Pero después viene México compitiendo con Alemania y Corea, que tienen grandes marcas, ¿no? México no tiene marcas, ese es un pendiente que puede haber una industria. Sí hay industria nacional, hay proveeduría, pero no hay, digamos, marcas que se encarguen de ensamblar, digamos, el vehículo final y que sean marcas diseñadas, desarrolladas en México. Entonces, ese es un pendiente, pero bueno, tiene México la misma producción que dos países con ya una historia en la industria automotriz y eso revela que, bueno, pues es un país con muchas ventajas, que es competitivo, que tiene muchos ingenieros también, comparado con el número de la población. No tiene una infraestructura ni rezagada ni a la vanguardia, pero es competitiva. Tiene una red de puertos, por ejemplo, en México bastante importante, una red de carreteras. Bueno, se han construido nuevos aeropuertos también y ya tenía otros. Entonces, yo creo que los fundamentales de la economía mexicana son sólidos. El reto de México en la cooperación con Estados Unidos es justamente eso, que sea una cooperación y que no sea una relación de subordinación.
que se afirme la soberanía, pero que se colabore en lo esencial, en al menos lo que es migración, política de seguridad y comercio. En esas tres áreas habrá otras, ¿no? Cambio climático, habrá otras, pero sobre todo en las tres primeras, creo que tiene que haber una colaboración estrecha. Y cuando se dice colaboración, insisto, es partir de que es una relación simétrica y de que cada una de las partes tiene obligaciones, porque si México debe controlar, por ejemplo, la exportación de narcóticos, por ponerlo de una forma, Estados Unidos también debe velar o proteger, controlar, disminuir la exportación de armas, ¿no? Hacia el lado mexicano. Entonces, cada una de las partes tiene su dosis de obligación y generalmente Estados Unidos no reconoce la suya y ese es un gran problema. México, por supuesto, debe ser inteligente a la hora de negociar, también enseñar sus cartas, que tiene algunas, entender que el mundo cambió después de la pandemia, hubo inflación, esa inflación probablemente ayudó a sacar a los demócratas de a Joe Biden y Donald Trump no va a querer inflación. Si México articula bien una respuesta basada en el temor de inflación en Estados Unidos, puede ser efectivo para minimizar el impacto de aranceles, ¿no? México también podría negociar con China algunas cuestiones en términos de la inversión que va a llegar, porque van a llegar armadoras, van a llegar proveedores seguramente también en el sector automotriz, en otros electrónicos, etcétera. Y México también puede negociar con China, ¿por qué no? Y el reto a largo plazo también es diversificar, ¿no? El número, los socios comerciales para no depender tanto de Estados Unidos. Está bien que se integren algunos sectores, es irremediable. Geográficamente, pues sabemos que México y Estados Unidos son vecinos, pero también México, pues culturalmente pertenece a Latinoamérica, tiene algún vínculo también, pues con Europa, principalmente con España. Y habrá también otros vínculos que tienen que ver con el sur global, que tienen que ver con países en vías de desarrollo, países emergentes, y esos todavía están bastante poco explorados, ¿no? Entonces, el reto para Claudia Sheinbaum, que por cierto va a estar en el G20, no sé si después vaya a las COP, pero porque Claudia Sheinbaum tiene una agenda climática o ambiental fuerte, ella viene de ese ambiente académico y de activismo. Entonces, esa agenda también puede mover, tiene socios naturales en Latinoamérica, como puede ser el caso de Colombia con Gustavo Petro, Lula en Brasil, y así otros habrá a nivel internacional. Y bueno, pues sí, cooperar con Estados Unidos, pero también aumentar, digamos, la base de alianzas o de socios que tiene México en otras partes y seguir con una política industrial fuerte que permita ir sustituyendo algunas importaciones que vienen de China, que vienen incluso de Estados Unidos, para que haya más industria nacional, proveedores tanto mexicanos y también extranjeros basados en México, ¿no? Y eso pues se hace también con política industrial más activa, con más innovación. Qué bueno que haya ahora una nueva Secretaría de Innovación en puerta. Y todo eso pues puede ayudar a que haya más incubación de empresas, de innovación, empresas públicas y privadas, no hay que limitarlo, insisto, al ámbito de las empresas privadas. El sector público también tiene mucho que hacer y puede meterse a actividades productivas. Y bueno, pues eso creo yo será sobre todo los principales retos ahora con estos cambios de administración en los dos países, ¿no? Tanto Estados Unidos como México. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mario Campa, economista y politólogo y los invito a sintonizar próximamente la entrevista en la 4TV y a seguir todos sus contenidos.